Saludos amigas y amigos, es un gusto saludarlos y un gran placer poder recibirlos en este su canal de Abolaulex Impuestos y Defensa, un espacio en donde compartimos consejos y temas para la protección legal de tu negocio. En este video les voy a compartir un tema que estoy seguro les va a resultar de gran interés y bueno, habremos de responder una pregunta principal y una adicional que puede derivar de ella, que es el tema central. Y bueno, la pregunta que lanzamos ¿es deducible de impuestos o debería serlo el pago del rescate derivado de un secuestro de una persona? Este es un tema que se ha planteado en múltiples ocasiones, ha sido motivo de discusión legislativa, se ha pedido ya hace tiempo atrás que se incluyera dentro de la ley del impuesto sobre la renta como una posibilidad que fuera deducible de impuestos. Como ustedes saben, desafortunadamente en México el tema de los secuestros es uno de los delitos que no se han podido erradicar ni disminuir de manera completa. Por supuesto que hemos visto una disminución en el índice de secuestros a comparación de los que se llevaban a cabo hace 10, 20 años, en donde pues, bueno, la tasa era muy elevada y era algo que pues, estaba afectando seriamente a nuestro país. Sin embargo, bueno, se sigue presentando este fenómeno que tanto puede y afecta a las familias, no solo a la víctima, las terribles consecuencias psicológicas y morales que le deja, sino a la familia, que es la que tiene que pagar el rescate. Entonces, bueno, muchos en su momento plantearon esta posibilidad, ¿no? Sobre todo cuando se presentaron iniciativas de ley por allá del año 2010. El principal argumento de que sí fuera deducible de impuestos era eso, ¿no? Que bueno, la víctima y sus familiares resienten, tienen que, bueno, gastar su dinero, a veces hasta agotar todos sus ahorros, su patrimonio, para pagar por el rescate de un secuestro derivado del incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar la seguridad y la vida de las personas. El Estado, bueno, con el pago de impuestos que hacemos todos los ciudadanos, se supone que gran parte debe ser destinado a la seguridad pública, y precisamente si no se combate de una manera efectiva el secuestro, en gran parte es responsabilidad del Estado, que no tiene los mecanismos de seguridad adecuados para combatir y perseguir el delito de secuestros. Les digo, hubo una iniciativa que en su momento, por allá del año 2010, presentaron el PAN, el PRI, el PRD y el Partido Verde Ecologista. Cuando se estaba discutiendo la Ley General de Protección de las Víctimas del Delito de Secuestro, se pedía que ahí se incluyera esta posibilidad de que fuera deducible de impuestos, ¿no? Tenemos nosotros que la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestros sí fue aprobada, sí se hicieron algunas modificaciones, sobre todo para castigar de una manera severa este delito de secuestro y prever la forma del resarcimiento del daño económico a las familias que sufren este terrible delito. Bueno, quedó establecido en esta ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2010. Sin embargo, no se incluyó el tema de que, bueno, el pago del secuestro sí sea deducible de impuestos. Sé que vemos muchos de nosotros que pensamos que por justicia social el pago de un rescate derivado de un secuestro indiscutiblemente debe de ser deducible de impuestos, puesto que proviene precisamente de la incompetencia del gobierno de garantizar la seguridad de los ciudadanos, precisamente porque, bueno, es una de sus obligaciones principales la seguridad pública. Entonces, si no lo está logrando, pues al menos debe de responder de esa manera. Y bueno, pueden haber dos vertientes, ¿no? Bueno, si no son deducibles de impuestos, pues mínimo que se haga una condonación de impuestos a aquella persona física que pagó el rescate, ¿no? Que muchas veces el dinero lo puede haber sacado de una de sus empresas. Entonces, establecer estas facilidades fiscales, no en deducción, pero sí en condonación. Sin embargo, bueno, como se los voy a comentar aquí a continuación, esto no es viable legalmente, y sobre todo porque habría que saltar varios obstáculos que podrían dejar en desventaja y en desigualdad a otros contribuyentes. Como está nuestra legislación, yo les voy a señalar por qué no es deducible de impuestos y no podría serlo el pago de un rescate. El primer obstáculo que se tendría que saltar es lo que se establece en el artículo 28 de nuestra Constitución, en donde, como ustedes saben, en el actual gobierno se prohibieron las condonaciones de impuestos, ¿no? Si nosotros leemos el texto del artículo 28 constitucional, se establece que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Entonces, tendría que hacerse una modificación constitucional al respecto. Ahora bien, otro de los impedimentos legales que podríamos encontrar, en la mayoría de los casos, el pago de estos rescates
rescates derivados de secuestros se pagan en efectivo. Así es como lo piden los secuestradores, que se hagan pagos en efectivo. O ahora con todo este tema de las tecnologías, de las criptomonedas, también se ha pedido que se maneje por esos medios, pero sin embargo, bueno, es dinero que no deja rastro, ¿no? Ese ya va a venir a ser un primer impedimento para que sea deducible, puesto que la ley establece que, bueno, una de las condiciones es que pueda determinarse ese pago y sobre todo su fuente y su destino para uno de los puntos, como ahorita lo vamos a analizar. También, bueno, en ocasiones este dinero para pagar el rescate proviene de varias cuentas, ¿no? Muchas veces el familiar, la empresa, pues no tiene todo el dinero y pide prestado, o se allega de varias empresas que, bueno, si a lo mejor es un empresario, tiene que sacar de aquí y de allá, sobre todo por este tema de que es dinero en efectivo. Entonces, bueno, no proviene de una planeación financiera, es un gasto inesperado que se tiene que hacer por estas condiciones. Entonces este sería lo difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí no se van a cumplir con varios requisitos de las deducciones que nosotros encontramos establecidos en la propia ley del impuesto sobre la renta. Dentro del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, nosotros vamos a encontrar cuáles son los requisitos para que, bueno, un gasto que podría considerarse como tal el pago de un secuestro, pues sea deducible de impuestos, ¿no? El primero de ellos es que sea estrictamente indispensable para los fines o la actividad del contribuyente. Bueno, aquí esta indispensabilidad, ¿a qué se refiere? Bueno, que sin este gasto el contribuyente de su actividad propia, ¿no? La que le genera ingresos que a su vez, bueno, consisten o van a generar el pago de impuestos. Sin ese gasto, pues bueno, no pueda subsistir el contribuyente, ¿no? Ese es uno de los requisitos de las contribuciones. Aquí en el secuestro, en el pago del rescate, pues no se daría tanto, ¿no? Digo, si es un pago indispensable, obviamente indispensable para la vida, ¿no? Si no, pues bueno, van a matar a la víctima. Pero en sí no estaría tan casado con esta obligación o esta finalidad que establece la ley del impuesto sobre la renta, que sea indispensable, pero para la actividad del contribuyente que genera ingresos, ¿no? Sería muy discutible, pudieran decir ustedes, oye, pero pues sí es indispensable, ¿no? O sea, si la está pagando el contribuyente y si le pasa algo a su familiar, pues obviamente no va a poder seguir funcionando, le va a afectar tanto, ¿no? Incluso ese dinero que gastó, pues lo va a llevar a la quiebra. Entonces, tal vez aquí pudiera ser uno de los apartados en donde más pudiera encajar, ¿no? Si ya lo analizáramos de esa manera. Pero bueno, ese es uno de los requisitos que establece la ley de renta para las deducciones. Otro de los impedimentos con los que nos vamos a topar aquí dentro de la ley del impuesto sobre la renta para el pago del rescate es el siguiente. Bueno, se establece que para que sean deducibles deberá esta erogación, esta salida de dinero, este gasto estar amparada con un comprobante fiscal, y que además que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos debe de efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, o pagarse con cheque nominativo de la propia cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o de los monederos electrónicos. Entonces aquí obviamente sería imposible, ¿no? Un secuestro pues jamás se va a pagar con una tarjeta de crédito, un cheque nominativo, ¿no? Aquí ya toparíamos con pared para que pudiera ser deducible y sobre todo determinarse, ¿no? Sería imposible determinarlo, no puedes emitir tampoco un comprobante, no te va a expedir el secuestrador un CFDI, ¿no? En donde quede amparado pues ese pago, ¿no? Otro de los impedimentos es que estén debidamente registrados dentro de contabilidad y que sean restados una sola vez. Les digo, también difícilmente, ¿no? Digo, sí se puede hacer, ¿no? Esa salida, esa erogación, pues bueno, que se quede registrado en contabilidad, ¿no? Y que ponga como concepto el contador, pues, bueno, fue un dinero que salió como pago de un secuestro, ¿no? Pero bueno, sería difícil, sobre todo porque, bueno, eso no forma parte, ¿no? Del movimiento financiero, de la operación financiera de un contribuyente. Por tales motivos, tal y como está estructurada en la actualidad nuestra legislación constitucional y fiscal, sería prácticamente imposible que pudiera ser deducible del pago de impuestos el pago de un rescate derivado de un secuestro. Tendrían que modificarse varias leyes. Y bueno, y de cierta manera este resarcimiento de daño patrimonial sí lo vamos a encontrar nosotros previsto en esta ley que ya les comenté, que viene a ser la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro.
se estableció un apartado en donde más o menos se prevé la forma en que debe de garantizarse y resarcirse del daño. Lo encontramos nosotros establecido dentro del artículo 35 de esta ley, ¿no? En donde se establece que el Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas deben de restituir a las víctimas de las conductas previstas en la presente ley, es decir, lo relativo al secuestro, en el goce de sus derechos en cuanto sea posible, y solicitará la reparación del daño. Y esta reparación del daño también viene prevista aquí. Bueno, esta restitución de los derechos y reparaciones se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio en términos de la legislación correspondiente, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que correspondan en contra del sentenciado, ¿no? Del secuestrador. Y bueno, la forma en que se puede resarcir el daño a través de estos procedimientos de extinción de dominio pueden de ser de la siguiente manera, ¿no? Hay una ley especializada para tales efectos, en donde el Ministerio Público puede llegar a embargar, confiscar, por así decirlo, todos aquellos bienes que se hayan utilizado para cometer el delito, ¿no? Si se utilizaron casas, bodegas, vehículos, incluso pues a veces en ocasiones hasta aviones, cuentas bancarias y demás recursos pueden ser embargados por parte del Ministerio Público, seguir un procedimiento y en su caso proceder a la venta de los mismos, y ya con los recursos que se obtengan de esta venta, pues se le puede entregar el dinero a la víctima, ¿no? Entonces esta es una forma que previó el Estado, que se previó dentro de la legislación para reparar o resarcir el daño. Pero bueno, amigas y amigos, ese fue el tema que les quise exponer aquí en el video, tratando de responder a esta pregunta que, como ya lo vimos, fue motivo de incluso de una discusión legislativa. Les quise señalar ahí cuáles serían los puntos fiscales que serían un impedimento para tales efectos. Por favor, si tienen algún comentario, los invito a que ahí en la sección de comentarios precisamente no los dejen. De igual manera, si les gustó este video, los invito a que nos dejen su like, que lo compartan, y si no lo han hecho, los invitamos a que se unan a la comunidad de Abolaulex suscribiéndose a nuestro canal. Pero bueno, amigas y amigos, nos vemos hasta la próxima.